Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola, el programa para el agricultor paraguayo que lo acompaña en su finca, en su chacra, en su lugar de trabajo. Y los estuvimos acompañando en uno de los eventos más importantes del año, la Expo Pioneros, en donde uno de los temas principales fue el rubro algodón y su presencia en el Chaco. Cuánto ha crecido, y estuvo también un técnico presentando algunas recomendaciones sobre cómo pueden optimizar y mejorar el rendimiento y seguir ampliando la superficie de siembra de este rubro que está ganando una gran preponderancia en la región occidental de nuestro país. Por muchos años, el cultivo de algodón fue la base de la economía del Paraguay. Con nuevas tecnologías de producción, ha surgido un interés renovado en este cultivo en los años recientes. Se estima una producción de 50.000 hectáreas. Existen desmotadoras que compran a 900 guaraníes el kilo. El algodón es muy atractivo para el productor. Se han invertido en cosechadoras y desmotadoras, construcción de silos, secadero y zaranda. La fibra se exporta y a nivel local la semilla se usa como alimento para el ganado vacuno de leche a un precio de 1.100-1.200 guaraníes por kilo y se utiliza en la ración y suplementación. En la Expo Pioneros, la producción de algodón fue tema destacado, teniendo en cuenta que es el cultivo que más ha crecido en los últimos años en la región occidental por su capacidad de adaptación y la rusticidad. En ese sentido, el especialista en este rubro, Mauricio Cac, habló de genética, ambiente, manejo y combinación para lograr el mejor algodón. El experto es ingeniero agrónomo, trabaja en el INTA de Roque Sáenz Peña en el Chaco argentino. Cuenta con un posgrado en producción vegetal y ha participado en el desarrollo de 3 variedades transgénicas de algodón y también en la obtención de líneas puras de algodón tolerantes a herbicidas. Y bueno, vamos a ver durante esta charla, estos son los temas que vamos a tocar: fisiología del algodón, algunos conceptos que vamos a repasar, formación del rendimiento, algunas cuestiones vinculadas al manejo, y también les voy a comentar un poco qué es lo de mi expertise, la parte de genética y variedades, algunos avances que estamos desarrollando en nuestro grupo de trabajo. Bueno, para arrancar con la parte fisiológica, quiero recordarle algo que muchas veces todos lo observamos, pero y que es fundamental para el algodón, que es un cultivo anual en donde coexisten las bochas, las flores, los botones florales, y a la vez el algodón está creciendo. O sea, todo podemos encontrarlo en un momento dado. Esto es importante porque imagínense la complejidad hormonal que se está dando en ese momento. Está hormonas para brotar, hormonas que inducen más la floración, y todo eso está en un equilibrio muy preciso. Ahora, ¿qué pasa si yo en un cultivo donde tengo todas estas estructuras, cuento las estructuras y puedo decir que tengo 22 puntos por planta? Si tengo 12 plantas por metro, a 1 metro entre surco, aproximadamente tendría 260 estructuras. Si lo multiplico por 3 gramos, eso me daría 7.800 kilos. Ahora, ustedes me van a mirar y me van a decir, pero eso no es real, no ocurre eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No es fácil. El rinde real que puedo sacar en este es un cultivo que rindió eso, 2.900 kilos por hectárea, que está ahí el lote. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio que se generan estos derrames? O sea, de 260 estructuras, quedamos aproximadamente con 100 estructuras. Y decimos que eso es normal. Es normal que eso ocurra, ¿sí? Y acá está un poco lo que estuvimos comentando recién. Por un lado tenemos diferenciación de puntos fructíferos, es decir, a medida que yo tengo o variedades o cambio el distanciamiento, pongo más plantas. Si yo grafico los puntos fructíferos por metro cuadrado, ¿sí? Que tiene, contando flores, botones florales, puntos que cayeron, todos los puntos fructíferos que hay en 1 metro cuadrado, veo que a medida que tengo más puntos fructíferos, y esto tiene que ver con el avance también de la fenología, la retención, ¿qué pasa?
va cayendo. Hasta llegar, pongámosle, o sea, acá lo que muestra es cuando tengo pocos puntos fructíferos, la retención es del 60%, y cuando tengo 300, la retención es del 15%. Esto podríamos compararlo, que yo sé que ustedes utilizan, por ejemplo, lo que sería un cultivo a metro con baja densidad, 60% de retención, y esto sería un cultivo en surcos estrechos donde pongo 200.000 plantas por hectárea y la retención cae. Pero el concepto es que más puntos fructíferos tengo y fisiológicamente tengo más derrame. Y esto es normal, ¿sí? Es totalmente normal. Nunca vamos a fijar o retener todos los puntos fructíferos. ¿A qué se debe esa cuestión? Genética. Hay variedades que pueden diferenciar más puntos fructíferos que otras. El ciclo, si yo lo dejo más días vegetando y creciendo, voy a hacer más puntos fructíferos. La densidad de planta, como dijimos recién, el manejo, el estado fenológico, el distanciamiento y la fecha de siembra. Entre los factores que podemos mencionar que impactan en este proceso. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a una cuestión más práctica para llevarlos a ver cómo aplicarlos en el algodón o en el manejo? Si yo sé que estos son los días desde la siembra hasta la cosecha, supongamos 140 días, y esta es la retención de estructura, yo debería tener este tipo de comportamiento, es decir, una alta retención a los 35 días, a los 70 días aproximadamente un 80%, a los 100 días un 60% y terminar en un 35%. ¿Sí? Si yo logro con el manejo este tipo de funcionamiento, voy a tener un algodón compensado y equilibrado. Y eso es muy importante a la hora de tener rendimiento y calidad, compensado y equilibrado. Fíjense un caso contrario donde tuve un ataque de plagas, por ejemplo, y esa retención desde el día 35 a 50 perdí los botones florales por chinche, ¿sí? Chinche orcia, por ejemplo. Esa retención cae. Yo acá tengo menos margen de maniobra porque tengo menos puntos fructíferos para poder llegar después al objetivo que espero de kilos, ¿sí? Ahora vamos a ver que no solamente acá evidentemente bajé la retención y después mantuve con manejo, con regulador, control. Ahí tengo que ser estrictamente muy fino con el control de plagas. Si yo perdí, tuve esa pérdida muy importante. Pero ahora vamos a ver que no solamente las plagas son las que hacen derramar este tipo de niveles de derrame en el algodón. Uno de los factores más importantes, y esto es sumamente importante comprenderlo, es la radiación. El algodón es una planta carbono 3 que no le gusta la sombra, ¿sí? Fotorrespira de noche, es decir, parte de lo que hace fotosíntesis durante el día la respira de noche. Por eso cuando tenemos noches cálidas vamos a perder asimilados o fuentes que después nos van a servir para llenar o retener lo que fuere. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un cultivo totalmente cerrado, ¿sí? Este no es el caso porque fíjense que es un cultivo que está bastante equilibrado, pero si yo tengo un cultivo cerrado, acá yo les mostré una adaptación que hicimos donde medimos los micromoles de radiación con un equipo que llegan arriba al cultivo. Para que ustedes se den una idea, en un día normal llegan 1200 micromoles de radiación en la parte superior del cultivo. ¿Sí? Cuando las hojas interceptan esa radiación, abajo ya empieza a haber una extinción de esa radiación. ¿Sí? Ahora,
Lo interesante de esta gráfica es analizar que a medida que la radiación decae, pongámonos 20 centímetros del suelo hacia arriba, vamos a tener que la retención, la fijación también decae. Es decir, si yo tengo un cultivo extremadamente denso o pongo una variedad de ciclo largo sembrada tarde, agarra condiciones de temperatura, agarra condiciones de humedad, la producción de estructuras vegetativas va a ser muy importante y no lo voy a poder controlar con el regulador, ¿sí? Porque tiene que ver con que el algodón sensa, cuando tiene una temperatura de 30 a 20, 30 de media día, y 20 nocturna, es el momento donde él más produce capullos, ¿sí? Ahora, cuando me voy por encima de 30 o por debajo de 30, vegeta. Y si la variedad es de ciclo más largo, para ponerlo en extremo, vegeta más todavía. Entonces yo con el regulador voy a corregir en parte ese fenómeno, pero no va a ser tan fácil. Otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta, la radiación, por un lado, la fisiología, como dijimos, acuérdense que tenemos un 70% de estructura para poder compensar, pero no nos tenemos que pasar de esa cuestión. Pero acá les puse un ejemplo que siempre nosotros lo comentamos, lo que es la estación de crecimiento, que para cada latitud, para cada país es distinta. Por ejemplo, en Argentina tenemos 220 días libres de heladas. Es decir, que tenemos 220 días para hacer el algodón. Pero de esos 220 días vamos a tener 180 días efectivos, porque después cuando la temperatura cae por debajo de ciertos niveles no hay translocación de azúcar y bueno, estamos en un proceso de deshidratación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo siembro demasiado tarde un cultivo, ya no tengo 220 días. Digo en Argentina octubre a mayo como una estación teórica, ¿no? Entonces, fíjense qué pasaría si yo corro la fecha de siembra de todas las variedades estas que tenemos en Argentina, que son algunas de ciclos cortos, otras de ciclo intermedio y otras de ciclo más largo, como el nubopal que ustedes siembran bastante acá. Tengo que tener en cuenta que si yo corro, tengo un riesgo para el caso nuestro, mayo es ya el mes donde puede haber heladas, y tengo un menor tamaño de fruto. Es decir, nosotros tenemos medido que todas las estructuras que se cuajan por encima del 10 de marzo, para poner así una fecha límite, son de menor tamaño, en promedio en una serie de 10 años. Es decir, que si yo voy y hago producir mi algodón o concentro un 50% de la fijación por encima del 10 de marzo, voy a tener cápsula de menor tamaño en promedio, ¿sí? Eso es lo que nosotros, entonces tenemos que tratar de anticiparnos a ese momento por esto. Seguramente aquí tendremos un mes más de estación de crecimiento, o 30 o 35 o 40 días más. Habría que estudiarlo y analizarlo, ¿no? La siembra del algodón en el Chaco se puede hacer desde la segunda quincena de diciembre hasta fines de enero, siempre considerando la cantidad de agua en el perfil del suelo. Su ciclo biológico es de 4 meses y puede alcanzar un rendimiento hasta 4.500 y 5.000 kilogramos por hectárea. El promedio es de 3.000 kilogramos por hectárea. La cosecha va desde mayo hasta principios de junio.
La desmotadora compra el algodón en rama a un precio que varía de 900 a 1.200 guaraníes el kilo, según la calidad. Actualmente existen 5 desmotadoras de algodón instaladas en el Chaco paraguayo. La otra cuestión es, por un lado, tenemos la estación de crecimiento, pero el algodón, contrariamente a lo que muchos pensamos que el algodón es un cultivo rústico, es así, pero también un cultivo que consume mucha agua. Nosotros estamos midiendo agua útil en las rotaciones que tenemos, 33 de algodón, 33 de soja y 33 de maíz en Argentina, y vemos que los lotes que salen de algodón tienen menos agua útil en el perfil hasta 2 metros, y los maíces que se hacen sobre algodón tienen 1000 kilos menos. Eso lo tenemos bastante estudiado, o sea, es un cultivo que consume mucha agua. Y si yo encima lo hago vegetar de ramo y lo hago crecer muchos días, voy a consumir más agua que voy a sacrificar para el ciclo siguiente. Por eso en esto son algunas de las reflexiones que les comparto. Fíjense que nosotros, una de las cosas que estamos estudiando en Argentina, es un balance hídrico para una fecha de octubre. Durante 3 campañas seguidas, si yo siembro en octubre, ¿qué pasa? En la floración, el balance está por debajo de 0. Sin embargo, seguimos sembrando en octubre muchas veces. ¿Por qué? Bueno, ese es un poco el cambio que estamos tratando de correr nuestra fecha de siembra con variedades más cortas, justamente para pescar mejor estas precipitaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la misma variedad sembrada en octubre, y Guasuncho 4, esta sembrada en octubre, Guasuncho 4 sembrada el 2 de diciembre. ¿Sí? Entonces, fíjense que este tema es importante analizar en qué momento voy a hacer coincidir el llenado, el inicio del llenado, que es un momento crítico de la reproducción del algodón, que es donde puede el algodón llegar a colapsar hormonalmente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, otra de las cuestiones que hemos ajustado y que también después hemos validado y que está publicado también, es que hemos visto, si uno mira hoy las imágenes de NDVI que se están utilizando cada vez más en lo que es agricultura, que mide el estado, está asociado con el estado, el vigor del cultivo, el estado vegetativo del cultivo y la fotosíntesis también. Y lo interesante es que uno puede medirlo en miles de hectáreas, o sea, lo grafica el lote y tenemos un dato de NDVI promedio de un lote. Y el lote, si lo queremos dividir, lo interesante que hemos visto y que está, como le digo, está publicado, es que para tener rindes de más de 3.500 kilos, tengo que llegar a un NDVI de 0,8, es decir, el cultivo a la floración. Es decir, yo siembro, llegamos al día 55, si yo no tengo 0,8, 0,09 de NDVI, no voy a poder aspirar a 3.500 kilos, 4.000 kilos de algodón en bruto, yo de algodón ramo. Entonces, esto no es que puedo llegar después a ese nivel, digamos. Digo, llegamos a 0,8, pero al día 70 ya la expectativa de rinde no es la misma, ¿sí? Lógicamente que uno a veces planifica y no siempre salen las cosas idealmente como uno espera. Y acá lo que ustedes ven, está este productor de la zona de Santiago del Estero y llegó a ese NDVI, este es un cultivo de guaraní, y bueno, ven que también hay una permeabilidad, no es un cultivo totalmente cerrado, o sea, hay una distribución de radiación que le permite trabajar bien a toda la planta. La otra cuestión que quiero, si bien todos los nutrientes son importantes y en este sentido, tomé estos dos porque me parece que por ahí son los que más, pero habría que hacer el mismo análisis para todo. Pero fíjense en el caso del nitrógeno, cómo impacta en la senescencia prematura en algodones de alta productividad. Es decir, dos reflexiones.
La curva de demanda de nitrógeno, ¿sí? La curva de demanda de nitrógeno se da o es más acelerada que la demanda de agua. Es lo que dice aquí. Miren es decir, que yo necesito tener nitrógeno disponible para el algodón los primeros 30 días para lograr un buen enraizamiento. ¿Sí? Nos pasa a nosotros cuando hacemos algodón sobre maíz en Argentina. Recuerden que algodones tempranos, llamémosle de noviembre, sobre maíz, le cuesta mucho arrancar al cultivo. Porque el maíz tiene un rastrojo con una relación carbono-nitrógeno muy alta. ¿Sí? Ahora, si hacemos sobre soja, mismo año, misma campaña, el arranque es muy, muy distinto, ¿sí? Más vigor y el rinde después también es así. Ahora ustedes me van a decir, bueno, fertilicemos el cultivo y corregimos esa deficiencia. Pero en el caso del secano no es tan fácil porque necesitamos agua para nitrificar, para mineralizar, ¿sí? Y más si tenemos rastrojo de maíz. Entonces ahí la fertilización tiene que ser por lo menos 20 días antes de la siembra para poder procesar ese nitrógeno. En lo que es riego es distinto porque uno va regando y aparte hay otras fuentes de nitrógeno que son más rápidamente disponibles. Pero fíjense que cuando ustedes ven este cultivo es la misma variedad fertilizada y sin fertilizar, en este estado amarillo y envejecido, el algodón decimos que llegó a un punto hormonalmente de no retorno. Es decir, hay un colapso, hay una generación de etileno muy elevada, está envejecido y no lo podemos corregir con nada. Así llueva, fertilicemos entonces lo que tenemos que hacer es evitar este momento. Y la otra cuestión, fíjense también el potasio muy ligado al metabolismo de azúcares, cómo impactan la longitud de la fibra y también que si bien nuestros suelos tienen buena disponibilidad, también hay que ver que hay momentos pico de consumo en los cultivos. Por ejemplo, en algodón a los 80 días tenemos pico de consumo que a veces podemos anticipar por ahí con un tratamiento foliar y evitar una senescencia prematura. Por ejemplo, ¿sí? En planteos de alta productividad, ¿sí? Siempre cuando ustedes lo vean al algodón verde, lindo, preocúpense porque no tiene carga. Cuando el algodón está envejecido es porque está lleno de bochas, digamos. Entonces, el algodón muy verde nos está mostrando algo, digamos, ¿sí? Esto es un poco lo que hablamos hoy. Ahora empezamos a lo que sería un poco la interpretación del crecimiento. Lo que decíamos hoy temprano, fíjense este es el equilibrio hormonal para la elongación de la fibra. Toda esta interacción de hormonas que no lo vamos a, pues ni yo veo de acá, pero era para mostrarle un poco la complejidad que tiene. ¿Y qué consideramos una planta equilibrada? Tiene que ver con lo que dijimos hoy temprano de administrar los derrames, ¿sí? O controlar los derrames. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser especialistas en manejar el derrame controlado de la planta, conducirla para que ella llegue al 35-40% de fijación. Ahora, una planta equilibrada tiene sus bochas, entonces ella madura, no cuesta defoliarse. Vamos a aplicar defoliante, ella va a responder, ¿sí? Ahora, una planta descompensada con poca carga nos va a costar muchísimo defoliar, porque tiene mucho nivel de auxinas, está brotando, no tiene la carga. Imagínense que cada bocha que se cuaja o que se forma y crecen semillas, 35 semillas, 40 por cápsula, generan ¿qué cosa? Etileno. Y ese etileno envejece la planta. Si no tengo bochas, no tengo cápsulas,
no tengo el etileno, la planta sigue en un estadio juvenil constante. Y la defoliación prácticamente es muy compleja en ese sentido, el grado comercial baja, tenemos que aplicar 2 veces, etcétera, etcétera, ¿sí? Yendo a lo que es crecimiento, un poco para seguir el temario, fíjense que aproximadamente entre 35 y 40 días se produce la diferenciación del primer botón floral, ¿sí? Y a partir de ahí pasa esto que dijimos hoy, que empezamos a ver flores, bocha, ¿sí? Ahí van todo, etileno, auxina, citoquinina, todo regulándose con el ambiente. Ahora, en este momento, que es donde tengo el máximo desarrollo de flores y de bochas, ocurre algo en el algodón que tenemos que estar muy atentos, que es un momento donde el consumo de agua se duplica prácticamente. Entonces, si nosotros hacemos coincidir este momento, para el caso de Argentina, en siembras de noviembre, octubre, ese momento coincide en enero, donde tenemos un algodón con 110 cápsulas por metro cuadrado, no llueve, el algodón se empieza a poner amarillo, rojo y colapsa. Abre mal y es un algodón que tenía una buena expectativa de retención, pero bueno, no estuvo bien posicionado este momento. Para la actual zafra agrícola chaqueña, la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable, APACS, había estimado una superficie sembrada de 49.357 hectáreas, 184.1% más que lo proyectado en la zafra anterior, cuando fueron cultivadas 17.368 hectáreas. En cuanto a la distribución, el gremio había proyectado 45.776 hectáreas en el departamento de Boquerón, 2.011 hectáreas en Presidente Hayes y 1.570 hectáreas en Alto Paraguay. Estas áreas representarían una participación del 20% de este cultivo en el Chaco. ¿Cómo podemos hacer algunos consejos para manejar el crecimiento? Bueno, yo creo que yo listé acá 6 cuestiones que tienen que ver con el crecimiento. La fertilidad del suelo, en suelos muy fértiles va a ser más difícil regular el crecimiento, entonces ahí tengo que poner variedades de porte más bajo, vamos a ir haciendo algunas consideraciones. Si tengo más agua disponible voy a tener más potencial de crecimiento. Fecha de siembra es temprana, el crecimiento es mucho más equilibrado. Cuando yo temprana me refiero a noviembre, diciembre, pongámosle, pues ya cuando me voy a enero tengo más temperatura, más agua y ahí el vigor es mucho más alto, ¿sí? El estado fenológico, ese momento que yo dije, fíjense, estado fenológico, aquí es donde tenemos el principal riesgo al día 50, 60, donde se nos pueden disparar los derrames que yo contaba, y no podemos volver para atrás ahí, ¿sí? Estado fenológico, retención de estructura. Yo les diría que para manejar el crecimiento, este es el más importante. Retención de estructura. Ir viendo cómo mi algodón va reteniendo, ir manejando y chequeando ese proceso. Si va reteniendo bien, estamos bien encaminados. Y la variedad que ya comentamos, las variedades de ciclo más largo son más vigorosas, las variedades de ciclo más cortos son de portes más bajos. Bueno, hay algunos índices que ustedes conocen y los productos que son de regulación. Entonces, para los distintos distanciamientos, 1 metro entre surcos estrechos, ultra estrechos, estos índices yo creo que son muy relativos. Pues bueno, toman la altura, que es un hecho que ya es posterior al derrame y al proceso. O sea, cuando ya la altura ocurrió o yo vi esa expansión,
se gestó 10 días antes el problema. Entonces yo lo que tengo que ir viendo es cómo va la retención de estructura, ¿sí? ¿Cuál es el mejor regulador de crecimiento? Los frutos. Si yo tengo buena retención de frutos, casi les diría que el regulador químico, no digo que no va a ser necesario, pero va a acompañar, pero esta retención de fruto es, y para hacer esta retención, como ustedes ven en esta planta, variedad, fecha de siembra, fertilidad, nutrición. Bueno, acá llegamos a la primer parte. Como yo les conté que bueno, mi especialidad está más vinculada a la parte de genética. Quería compartir con ustedes algunos avances. La estación experimental nuestra cumple 100 años afortunadamente en agosto, así que están invitados al cumpleaños, vamos a hacer en agosto, sí, en Saspeña. Y tenemos un programa de variedad que tiene esa edad, que tiene 100 años, ¿sí? Fíjense que tenemos una rica historia que nos vincula con Paraguay, porque nuestro gran salto productivo se da con la variedad que introducimos desde el Paraguay, Reba P279, ¿sí? Es una variedad que es la progenitora de Guasuncho, por ahí Quebracho, que fueron variedades muy significativas en la historia nuestra. Fíjense que Guasuncho 2 es una variedad que es la que en nuestra historia tuvo la mayor difusión. En el año 86 fue inscripta y cuando Argentina llegó a ser 1 millón de hectáreas, llegamos a tener casi 80% con Guasuncho. Una variedad precoz, rápida. De ahí viene el nombre Guasuncho por el ciervo, digamos, que corre rápidamente, ¿no? En el año 2000 se introduce el Guasuncho 2000, que fue una variedad fundamentalmente que acompañó todo el desarrollo de siembra directa en la Argentina. El algodón se pudo empezar a hacer siembra directa por el tema de tener RR, ¿sí? En el año 2018 inscribimos estas variedades que son las más nuevas, Guasuncho 4, Guaraní y Porá 3. También en ese mismo año logramos afortunadamente obtener las primeras plantas transgénicas en nuestros laboratorios de INTA, que son portadoras de una tecnología nueva, que es distinta al BT, que es parecida, la vamos a explicar un poquito en detalle más adelante, pero que es un transgénico para matar al picudo, ¿sí? Que es la plaga más severa que tenemos en América. En el 2020 desarrollamos las primeras variedades IMI y en el 2023 sembramos un material nuevo que ahora les voy a contar qué es, que tolera glufosinato de amonio y también se pueden usar fosfitos como fuente de nutrición. Bueno, este es el progreso genético, es decir, el progreso de los rendimientos debido a las variedades. Fíjense que este es un Guasuncho 4 en Santiago del Estero, les cuento por lo que ven que se forma ahí como una V, o sea, hay una buena permeabilidad, ¿sí? Lo que decíamos de la retención, de la radiación. Y yo puedo ver las frutas prácticamente, ¿ven? Este es ese lote que ustedes ven ahí, en secano, fue un año muy bueno, 2018-19, tuvimos en secano, y este es Guasuncho, pero en el área de riego en San Luis, ¿sí? Este es con mucho riego y fertilización. Esto es un poco para mostrarle un poco el potencial de nuestra genética. Estas variedades nuevas que ustedes están probando y estuvimos recorriendo ahí con los colegas de la cooperativa ayer, digamos, las hemos realizado, o sea, las licenciamos a una empresa que se llama Gensus. Ahí ustedes ven la bolsa con los colores de la bandera, el logo del INTA, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa o cómo nacen estas variedades? Y ahí sí me detengo un poquito. En Argentina pasa este tema y yo creo que acá se puede dilatar un mes más, pero debe ocurrir en forma similar. A medida que yo voy sembrando más tarde, tengo menos estación de crecimiento y tengo menos suma térmica para el algodón. ¿Y eso qué trae o qué trae aparejado? A que si yo pongo ciclos largos, sobre todo en las últimas formaciones, va a haber años que voy a tener buena formación y va a haber años que no. Entonces, en un promedio de 10 años, siempre el rinde va a ser inestable. Entonces, por eso salen estas variedades más cortas, que fíjense que comparada con Nuopal y 1238, tienen alrededor de un 20% más en una serie de 10 años. ¿Sí? En esos 10 años hay años que rendía más una, más otra, pero en el promedio de 10 años, y cuando nosotros miramos para estabilizar rinde, ahí se ve la mejora, es simplemente por ese acortamiento del ciclo, ¿sí? Y esa mejor adecuación del ciclo. Porcentajes de fibra de 38-40% y una calidad, digamos, acorde a lo que demanda la industria nacional e internacional. Son resistentes a bacteriosis, todo esto viene de las REBA, la resistencia a bacteriosis es REBA resistente a bacteriosis. Yo les contaba hoy, resistente a enfermedad azul típica y tolerante a una enfermedad azul nueva que apareció en Argentina, en Brasil también, y ahora hemos escuchado en Estados Unidos, nos están consultando porque apareció enfermedad azul en Estados Unidos, que nunca es una enfermedad que no tiene antecedentes. Bueno, fíjense lo interesante de guasuncho es que es la cuarta generación de variedades guasuncho, una planta con un alto potencial fructífero para ambientes muy buenos. El guaraní, ciclos más cortos. Acá fíjense que está comparado con un nuopal, donde podemos tener, en el guaraní llegamos a tener frutas hasta la rama 9 y en el nuopal tenemos hasta la rama 12. Le digo, esto muestra el ciclo y la estructura de la planta, ¿sí? Más consumo de agua, menos consumo de agua, ¿sí? Siempre buscando la eficiencia en el uso del agua. Acá creo que estamos en una eficiencia de 0,34 kilos de fibra por milímetro y acá estamos en 0,012 con los rindes que vamos ajustando y manejando. Siempre mirando el tema de eficiencia en el uso del agua, considerando que es un recurso altamente escaso, ¿no? El porá, acá también está comparado porá versus el nuopal. Acá se ve mucho el efecto que yo les contaba. Un hermoso capullo, pero le faltó grados día. No es que la variedad es mala o no llegó, sino que le faltó tiempo térmico para poder hacer su capullo más grande. Si yo lo hubiese sembrado antes y le daba agua, este capullo iba a ser un 20% más grande que este. Pero no lo tiene. Y ese es el secano que tenemos que empezar a interpretar. El algodón fue considerado el oro blanco paraguayo. Había experimentado unos años de esplendor en los 90, donde las exportaciones de algodón ocupaban el primer lugar, seguido por la soja y la carne vacuna. Durante ese tiempo, nuestro país alcanzó a enviar hasta 231.677 toneladas por valor de $333 millones con destino a Alemania, Portugal y Argentina. Luego comenzó a bajar drásticamente su producción. No obstante, en los últimos años comenzó a ganar notoriedad, principalmente en el suelo chaqueño, donde año tras año viene experimentando crecimiento. Dicho incremento viene acompañado de nuevas inversiones e industrias, generando una expectativa en el rubro. Esta es una de las herramientas que posiblemente vamos a probar también acá, que hemos encontrado variedades tolerantes a otros herbicidas como las imidazolinonas. Ven que acá está la planta tolerante
Fíjense que acá está la variedad sin el gen, aplicamos el herbicida, es un herbicida residual, y alrededor ustedes ven todas las variedades que tienen portadoras del gen. Ahí hay otra repetición de la variedad sin el gen, ¿se dan cuenta cómo se ve menos? Esta es otra localidad, esto es Aspeña, esto es Santa Fe, donde ven también sin el gen y con los genes. Esto es interesante porque, miren, para el caso de un lote con malezas resistentes a glifosato, que en Argentina prácticamente ya tenemos una alta población de malezas resistentes a glifosato, y el plantel IMI, RR y además BT, ¿sí? Prácticamente muy limpio. Otro de los desarrollos que tenemos es algodones que pueden tolerar glufosinato de amonio, pero que tienen esta particularidad. El fósforo, las plantas lo toman como fosfato, ¿sí? Sin embargo, acá hemos generado una planta transgénica que lo que puede hacer es transformar el fosfito en fosfato adentro de la planta. Y esto hace que si yo aplico fosfito, 60 litros por hectárea, por ejemplo, el algodón lo toma, pero la maleza no. Entonces, estamos desarrollando este concepto de fertilización selectiva. Y miren estas pruebas de concepto. Acá está la planta no transgénica, yo le aplico fosfito, ¿sí? Y hay una fitotoxicidad en el algodón y en las malezas. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, le aplico fosfito al transgénico y las malezas quedan muy pequeñas abajo y el algodón despega. Bueno, esto es lo que estamos desarrollando en conjunto con una universidad de México. Ahí está el ensayo a campo y acá están las multiplicaciones de las primeras plantas, ¿sí? Otro de los desarrollos que les conté anteriormente es el ensayo de los transgénicos para tolerancia al picudo. Fíjense que acá están larvas de picudo que crecieron en la planta no transgénica, o sea, las extrajimos de botones no transgénicos. Y acá hay larvas que extrajimos de los botones que emergieron, que no murieron, pero que emergieron de las plantas transgénicas. Ven que tienen menos desarrollo, están muy afectadas y algunas ya están próximas a morir, ¿sí? Este algodón lo que hace, y acá tengo un minuto, el BT lo que hace es, la planta genera un cristal. Cuando la oruga come ese cristal lastima el intestino medio de la oruga y la oruga muere de una septicemia. ¿Sí? Entran bacterias, Escherichia coli y muere. Este concepto es totalmente distinto. Acá lo que hicimos es hacer que la planta de algodón exprese un ARN mensajero. Vieron que con las vacunas de COVID, por ejemplo, hay vacunas que tienen ARN, que lo cuento porque fue algo reciente. Bueno, acá lo que hace la planta de algodón es expresar un ARN que está asociado a un gen del picudo. Entonces, cuando ese ARN que expresa la planta entra en el picudo come, ese ARN está ahí, se encuentra con un ARN, con el gen del picudo y lo silencia, ¿sí? Entonces el picudo, por ejemplo, no puede digerir el almidón. Esto es por ejemplo, para silenciar la alfa-amilasa, que es la enzima que le ayuda a digerir el almidón al picudo. Esta es una tecnología que se está usando en Estados Unidos en maíz para Spodoptera, por ejemplo. Nosotros la ajustamos para picudo, estamos en ese proceso, pero también tenemos proyectos para hacerlo para Spodoptera, pero es totalmente distinto al BT, ¿sí? Plantas transgénicas. Y bueno, esta es, para ir finalizando, otro de los proyectos en los que estamos trabajando es empezando a caracterizar y a seleccionar plantas con mejor enraizamiento. Fíjense
el enraizamiento de este material, si empezar a estudiar lo que ocurre abajo, que es lo que no vemos a veces, que si bien tiene una relación con la parte aérea, no la estudiamos adecuadamente generalmente. Y bueno, estamos buscando, como les decía hoy, plantas que puedan envejecer menos frente a condiciones de estrés, ¿sí? Que ese punto de colapso hormonal se dé un poco más tarde o que la planta se mantenga más verde, que la planta enraíce un poco mejor para que pueda explorar. Sabemos que más raíces son más días de poder esperar una posible lluvia. El algodón de hoja ocra se trabajó muchos años, pero al tener la hoja más chica tiene menos potencial después, o el capullo termina siendo más chico. Pero nosotros tiene que ver mucho con la adaptación de las variedades para cada zona puntualmente. Nosotros creemos que para nuestra zona las variedades de follaje abierto, que le llaman, o sea, las variedades se pueden clasificar en tres tipos, vamos a decir: follaje compacto, follaje abierto y follaje intermedio, ¿sí? Yo creo que las variedades más adaptadas para nuestras zonas son de follaje abierto o intermedio, y las de follaje compacto son para zonas más desérticas con riego, ¿sí? De ciclos largos, digamos. Entonces, eso es algo que no podemos, o sea, es así. Por ahí lo que tenemos que trabajar, que lo charlábamos, es en ver cómo usamos una variedad de estructura semicompacta o abierta y ayudamos a que forme una mejor hoja con nutrición, con preparación de lote, en lugar de tener una variedad de follaje compacto que tiene todos estos desequilibrios que son normales que los tengan y que va a ser muy inestable en sus campañas. Digamos, hay campañas que nos va a sorprender porque justo se dio una combinación de oferta de lluvia que... Ahora, para ponerlo en términos de... y que lo reflexionemos todos, supongamos que llevamos una variedad de follaje abierto a Brasil. Pongo un ejemplo, donde tenemos 1700 milímetros de lluvia y tenemos 260 o 270 días libres de helada, ¿sí? La de follaje abierto va a rendir un 30% menos. Ahora la de follaje compacto va a ir derramando y va a ir generando su producción, va a ser un área foliar muy importante y va a cargar del tercio medio hacia arriba, pero va a ser unos capullos de un peso muy elevado y de ahí forman los rindes. Siempre esto es así: más días de ciclo, más posibilidades de rinde tengo, ¿sí? Ahora tengo que sumarle todo esto que vimos, llegar al NDVI crítico antes. Entonces es una cuestión, yo creo que de adaptar, o sea, una variedad está más pensada o está seleccionada para ese tipo de ambiente donde tenés una heliofanía de más del 50%, no tenés nubosidad, por ejemplo. Para nuestro caso en Argentina, por ejemplo, Catamarca, en la parte media, más hacia el oeste, las variedades de follaje denso, no hay con qué, no las podés superar. Hacen kilo y una calidad. Ahora esa misma variedad la traes a Santiago del Estero y te produce 2000 kilos. La llevas a Catamarca, 5000 kilos. Con el mismo agua, fíjense que no es un tema solamente del agua, sino que no tuvo, o sea, derramó en Santiago del Estero, derramó y fijó arriba una parte. Yo lo que creo que para lograr altos rendimientos siempre tenemos que pensar que el algodón es un compensador. Si yo tengo 8 plantas en la hilera a 90 y tengo 12 plantas, es posible que el rinde sea igual después, ¿sí? Hace compensación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el caso de menos de 8 plantas en la hilera? Y les comparo con un cultivo que ustedes también manejan mucho acá, que es el maíz.
Si ustedes tienen maíz, siembran 3 plantas, 2,7 y todas las semillas no fallan ni una, o estoy equivocado. Es un cultivo que germina, le llueve arriba, germina bien, germina con poca agua. Ahora el algodón no es tan así. En el algodón a veces justo se va la humedad. Entonces cuando ponemos la semilla muy justa para decir, quiero tener 7,8 plantas en el mes, por poner un ejemplo, lo ideal serían 8 plantas. Ahora nunca vamos a lograr ese ideal. Por esto que estoy contando que la semilla tiene una complicación, aunque tenga 90% de poder germinativo, se queda un poquito colgada de humedad y entonces siempre es importante trabajar en un rango por encima y no por debajo, porque no muy cercano, aunque el ideal es 8, ¿sí? Planta lograda cosecha a 96. O en el caso del surco estrecho, ahí juega otra cosa, que si usted pone menos plantas, después hace un tallo grueso y la máquina le cuesta muchísimo al stripper trabajar, ¿sí? Para ponerlo, entonces ahí ya tengo que irme a 10 plantas para lograr un tallo fino y que sea cosechable. Si no, va a meter mucho impureza y resto. Pero es importante tener en cuenta, tratar de que todo el suelo esté cubierto, porque como hablábamos ayer con unos colegas y amigos, ¿cuánto perdemos por los manchones del suelo, por los sectores que no tienen planta? Y esto, cuando ustedes suben arriba de la máquina, se ve claramente, donde vos tenés densidad de planta, el algodón rinde, ¿sí? Lo que es también, sobre todo lo que es picker, cosecha mejor la máquina, ¿sí? Ahora, donde quedó ralo, y es para renegarlo, digamos. Entonces, el algodón ralo también tiene otro problema, de que la edad de las cápsulas que se formó el primer día tiene más de 30 días de diferencia de edad con la última. Entonces imagínense, la calidad va a ser distinta entre una y otra, porque una se formó en una condición, la otra se formó en otra. Entonces también, yo me acuerdo que un semillerista nos decía, de Delta Pine, venía a mirar a los semilleros y decía, menos 8 plantas descartados. Y estaba lindo el algodón, estaba un espectáculo. Dice, no, porque ahí la variabilidad que tenía la semilla era muy alta, o era más alta del estándar que él pedía, digamos. La charla del experto CAT se dio en el marco de la 4ª edición de la Expo Pioneros, que volvió a convocar a la fuerza productiva del Chaco, del país y de la región. De esta manera escuchábamos cómo creció el rubro algodón en el Chaco paraguayo y también aprendimos mucho sobre cómo puede seguir creciendo, el potencial que tiene como rubro agrícola para la economía en sí en el Chaco paraguayo. Por supuesto, desde el canal de la producción renovamos nuestro compromiso de acompañarlos en sus lugares de trabajo y en eventos tan importantes como fue la Expo Pioneros en su edición 2023. Y así cerramos este capítulo de Calidad Agrícola, dándoles las gracias por acompañarnos, siempre invitándolos a que sigan aquí en la señal de Canal Pro de la mega cadena de la comunicación. Hasta la próxima.